La tarde se desliza lentamente mientras me encuentro en la cocina, el aroma del sofrito llenando el aire. Con cada corte de cebolla, siento que mi vida se ha convertido en una rutina monótona, un ciclo interminable de tareas y expectativas. Javier está sentado en la mesa, absorto en su teléfono. Sus dedos se mueven rápidamente sobre la pantalla, como si el mundo digital fuera más interesante que la conversación que podría tener conmigo. «Lucía, ¿has visto el informe que te envié?», pregunta sin levantar la vista, su voz impersonal y distante. «Sí, lo revisé esta mañana», respondo, intentando hacer que mi tono suene más entusiasta de lo que realmente me siento. La verdad es que estoy tan cansada de sus planes de trabajo, de esta vida que parece girar en torno a cifras y reuniones. A veces me pregunto si alguna vez volveré a sentir esa chispa que solía iluminar mis días. Este fin de semana tendré que trabajar. Hay un par de cosas urgentes que necesitaré resolver. Él sigue hablando, pero mis pensamientos se desvían. Miro por la ventana. El sol comienza a ocultarse, tiñendo el cielo de un rojo intenso. «Está bien», murmuro, aunque en mi interior me gustaría que él se detuviera, que dejara de lado el trabajo y mirara lo que realmente importa, los otros. Pero no lo hace. En su lugar, escucha un pitido de su teléfono que lo distrae aún más. La cena se prepara en silencio, un silencio que se siente más pesado con cada minuto que pasa. La monotonía es un eco de nuestros días, un recordatorio de que nuestra relación se ha estancado. De repente un golpe en la puerta me saca de mis pensamientos. «Lucía, ya estoy aquí», grita Mateo, mi sobrino, con la energía de un verano lleno de posibilidades. Abro la puerta y lo veo de pie, su rostro radiante, sus ojos brillantes. Es como un soplo de aire fresco que invade la casa. «Mateo», exclamo, abrazándolo con fuerza. «¡Qué alegría verte! He estado contando los días para llegar aquí». «Este verano va a ser increíble, lo prometo», dijo. Su entusiasmo es contagioso. En ese momento siento que algo en mí se despierta, como si la vida que había estado apagada comenzara a vibrar otra vez. Javier no se ha movido de la mesa, su mirada sigue fija en la pantalla de su teléfono. «Hola, tío», saluda Mateo, pero Javier apenas levanta la vista, un gesto que me deja un sabor amargo en la boca. «Hola», masculla Javier, su voz carece de emoción. Mientras Mateo y yo intercambiamos anécdotas de veranos pasados, la desconexión entre Javier y yo se hace más evidente. Esa noche, mientras me preparo para dormir, me miro en el espejo del baño. La luz suave resalta las líneas de mi rostro y por un momento me siento ajena a mí misma. ¿Dónde quedó la mujer llena de sueños y aspiraciones? La que se había prometido vivir la vida al máximo. Mis pensamientos se agitan en un torbellino y me doy cuenta de que estoy insatisfecha, harta de la rutina y de un matrimonio que se ha convertido en una sombra de lo que solía ser. Necesito un cambio. Susurro al espejo, como si al decirlo en voz alta pudiera darle vida a esa promesa. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Dónde encontrar la valentía para arriesgar lo poco que tengo? La idea de un cambio me aterra y me emociona a la vez. Las palabras de Mateo resuenan en mi mente cuando habla de aventuras y nuevos comienzos. Me pregunto si él podría ser la chispa que necesita mi vida. Pero al mismo tiempo siento el peso del compromiso, de Javier, de todo lo que hemos construido juntos. Esa noche me acuesto con una sensación de inquietud, un dilema que se aferra a mi pecho. La imagen de Mateo, tan vital y lleno de energía, se mezcla con la de Javier, tan distante y centrado en su propio mundo. Mi corazón late con fuerza y por primera vez en mucho tiempo siento que algo está a punto de cambiar. El aroma del café recién hecho llenaba la cocina mientras el sol se asomaba tímidamente por la ventana. Me senté a la mesa, donde Mateo ya estaba disfrutando de su desayuno. La risa de su juventud resonaba en el aire, y por un momento sentí que todos los problemas de mi vida se desvanecían. La mirada de Javier, que estaba absorto en su teléfono, contrastaba con la energía que emanaba de Mateo. «¿Te acuerdas de aquel verano en la playa?», le pregunté, sonriendo mientras intentaba recordar una anécdota divertida de su infancia. «Claro», exclamó, sus ojos brillando con entusiasmo. «Me caí de la tabla de surf y acabé todo empapado. Tú te reías tanto que pensé que nunca ibas a parar». Era imposible contenerme. «Eras tan pequeño y gracioso», respondí riendo. Pero en el fondo, esa risa me parecía un eco lejano de lo que solía ser. Javier, con su ceño fruncido y su atención dividida entre el móvil y nosotros, parecía no entender la conexión que estaba resurgiendo entre Mateo y yo. Mateo se inclinó hacia mí,
y por un instante sentí una chispa de emoción que no había experimentado en años. Era como si la vida volviera a fluir a través de mis venas, como si cada rayo de luz que entraba por la ventana estuviera iluminando un rincón olvidado de mi alma. ¿Sabes?, dijo Mateo, rompiendo el momento de ensueño. Estoy muy contento de estar aquí. Necesitaba un cambio de aires. Mis pensamientos se desbordaron. ¿Un cambio de aires? Yo también lo necesitaba, aunque no sabía cómo ni por dónde empezar. Pero en ese instante, la idea de una nueva vida cercana a él me llenó de una emoción desconocida. Es genial tenerte aquí, contesté, sintiendo que mis palabras eran más sinceras de lo que había pretendido. Tal vez podríamos hacer algo divertido este verano, algo diferente. Javier, que había estado escuchando, alzó la mirada por un instante y me lanzó una mirada crítica. Su desaprobación era palpable y su opinión, visible en su rostro cansado, me hizo sentir culpable por disfrutar de aquel momento. Pero no podía evitarlo. Mateo era como un soplo de aire fresco, y yo era la planta marchita que ansiaba agua. Más tarde, mientras me preparaba para ducharme, me encontré frente al espejo. Observé mi reflejo, vi mis ojos cansados y mi cabello desordenado. ¿Desde cuándo me había dejado ir tanto? Mis pensamientos se llenaban de imágenes de Mateo, su risa, su energía, su mirada. Sentí un cosquilleo en el estómago, un deseo prohibido que me llenaba de angustia. ¿Por qué pensaba en él de esa manera? Era solo un chico, mi sobrino, pero todo en él despertaba en mí una necesidad que había estado dormida. ¿Qué te pasa, Lucía?, me pregunté en voz alta, como si buscar respuestas en el espejo pudiera ayudarme a aclarar mi mente. Pero la respuesta no llegaba. Solo había confusión y excitación, un cóctel peligroso de emociones que nunca había experimentado en mi matrimonio. A la tarde, la casa estaba en silencio. Javier había salido a hacer unas compras y Mateo estaba en su habitación. El tiempo parecía detenerse. Me dirigí al baño donde el espejo me devolvía la misma imagen de incertidumbre que había visto antes. Pero esta vez, la soledad de la casa me envolvía y una extraña sensación de libertad se apoderó de mí. De repente escuché la puerta abrirse. Mateo entró sin avisar y mi corazón dio un vuelco. «Lo siento», dijo sonrojándose. «No sabía que estabas aquí». El aire se volvió denso y un silencio incómodo llenó el espacio entre nosotros. Su mirada se encontraba con la mía y en ese instante todo se volvió confuso. Mis pensamientos se agolpaban y el deseo se entrelazaba con el miedo. «No está bien», respondí, tratando de sonar casual, aunque mi voz temblaba levemente. Solo estaba pensando. «¿En qué?», preguntó acercándose un poco más. No sabía cómo responder. El impulso de confesar lo que sentía era fuerte, pero el temor a las consecuencias me paralizaba. La tensión en el aire era palpable, y el ambiente se volvía cada vez más cargado. Sin saber cómo, la distancia entre nosotros parecía reducirse, y el latido de mi corazón aumentaba. «Lucía, te admiro mucho», dijo finalmente, y esas palabras me sorprendieron. «¿Admiro? ¿Por qué?», pregunté, algo aturdida. «Por todo lo que has logrado, por ser quien eres», respondió, su voz baja y sincera. Había algo en su mirada que me hizo sentir viva, deseada. Y en ese instante, supe que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. La tarde después del incidente en el baño, la atmósfera en casa se sentía tensa, como si el aire estuviera cargado de electricidad estática. Me encontraba en la cocina, preparando la cena, pero mis pensamientos vagaban hacia ese momento. Mateo había entrado sin previo aviso, y aunque su disculpa había sido sincera, la cercanía entre nosotros había desatado algo en mi interior que no podía ignorar. «Lucía, lo siento de verdad, no quería interrumpirte», me había dicho, sus ojos llenos de arrepentimiento. «No está bien, Mateo. Fue un accidente», respondí, mi voz temblando. Pero en mi mente, la palabra accidente resonaba como una contradicción. No era un simple accidente, había algo más, una chispa que había encendido un fuego que creía apagado. En ese instante, una parte de mí quería que se quedara, que me mirara de nuevo como lo había hecho en esos segundos, pero la culpa se apoderaba de mí. Aquella mirada que había sentido en su rostro era algo que no había recibido de Javier en años. La conexión que compartimos era una mezcla de inocencia y peligro, y cada vez que pensaba en ello, una ola de emoción me inundaba. Las siguientes horas pasaron lentas. Intenté concentrarme en la cena, pero la ausencia de Javier, que aún estaba en el trabajo, se hacía más evidente. En los momentos de silencio solo podía pensar en Mateo. Su risa, su energía,
Todo en él era un recordatorio de lo que había perdido con Javier. Cuando finalmente escuché la puerta abrirse, mi corazón dio un vuelco. «Hola, cariño, ¿qué tal tu día?», preguntó Javier mientras se despojaba de su abrigo. «Bien, preparé tu plato favorito», respondí, intentando sonar entusiasta. Pero en el fondo, mi mente seguía divagando hacia Mateo. La cena transcurrió con Javier hablando de sus planes para el fin de semana, como siempre. Mientras hablaba, yo sonreía, pero mis pensamientos estaban lejos. En mi mente, imaginaba cómo sería pasar tiempo a solas con Mateo, explorar esa atracción que me hacía sentir viva. Después de la cena decidí que necesitaba un respiro. Salí al jardín, donde la noche comenzaba a caer. El aire fresco me envolvió, y por un momento me sentí libre. Mientras miraba las estrellas, escuché el sonido de pasos detrás de mí. Era Mateo. «¿Te importa si me uno?», preguntó, su voz suave y cautelosa. «No, para nada», respondí, sintiendo que mi corazón latía más rápido. Nos sentamos en el banco del jardín y la conversación fluyó con naturalidad. Hablamos de recuerdos de la infancia, de sueños, de lo que esperábamos del futuro. Pero cada palabra que salía de su boca parecía cargar un significado oculto, y la atracción entre nosotros se volvía cada vez más palpable. «¿Te gustaría salir a caminar algún día?», sugirió Mateo, su mirada fija en mí. «Claro. Me encantaría», respondí, sintiendo que una parte de mí estaba rompiendo las reglas de la vida que había llevado hasta ahora. A medida que la noche avanzaba, el ambiente se tornó más íntimo. Entre risas y miradas furtivas, la tensión creció. Era un juego peligroso y sabía que debía tener cuidado, pero no podía evitarlo. La idea de explorar esta nueva conexión me llenaba de emoción, a pesar de la culpa que empezaba a asomarse. De repente, escuchamos la puerta de la casa abrirse. Era Javier, regresando. La risa que compartíamos se detuvo al instante. La atmósfera cambió y un silencio incómodo nos rodeó. Javier nos miró con curiosidad y sentí que mi corazón se detenía. «¿De qué estaban hablando?», preguntó él, con una ligera frialdad en su tono. «Solo recordando viejos tiempos», dije rápidamente, tratando de sonar despreocupada. Mateo me miró, y en sus ojos vi la misma mezcla de emoción y miedo que yo sentía. La tensión entre nosotros era palpable, y Javier, aunque no lo sabía, se había convertido en un extraño en nuestra pequeña burbuja. La noche se volvió más pesada, y el camino que había comenzado a trazar con Mateo se hacía más incierto. La posibilidad de un futuro juntos brillaba en el horizonte, pero el peso de la lealtad y la traición comenzaba a oscurecerlo todo. ¿Qué haría al día siguiente? ¿Podría seguir ignorando lo que sentía? La tormenta emocional que se avecinaba era inminente, y a pesar de mi deseo de seguir adelante, sabía que no podía escapar de las consecuencias de mis elecciones. El sol comenzaba a ocultarse tras el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y púrpuras. Era un espectáculo que solía disfrutar con Javier, pero en ese momento mi mente estaba en otro lugar. La puerta de mi habitación se cerró suavemente tras Mateo, y la tensión en el aire era palpable. Nunca había imaginado que acabaría en esta situación, pero la atracción entre nosotros se había vuelto innegable. «Lucía», susurró él, con una voz que hizo que mi corazón diera un vuelco. «No puedo seguir así. Necesito saber si sientes lo mismo». Me giré hacia él, sintiendo cómo mis mejillas ardían. La luz del atardecer iluminaba su rostro juvenil, y no podía evitar recordar cómo había sido su llegada a nuestra casa. Era solo un niño en ese entonces, pero ahora, en esos instantes, parecía un hombre que despertaba en mí algo que creía perdido. «No deberíamos», comencé a decir, pero mi voz se apagó al ver la intensidad en sus ojos. «¿Por qué no?», me interrumpió acercándose un paso más. «¿Por qué no podemos ser felices, aunque sea por un momento?». Esa pregunta resonó en mi interior, y la respuesta se me antojaba dolorosa. Mi vida con Javier se había vuelto una rutina insípida, y aquí estaba Mateo, representando todo lo que había soñado, la pasión, la emoción, la vida. Pero al mismo tiempo, la culpa me envolvía como un manto pesado. «No puedo hacer esto», dije al fin, pero mis palabras sonaron débiles, casi irreales. «¿Qué te detiene?», insistió él. «Javier, ¿lo amas realmente?». Sus palabras fueron un golpe directo. La verdad era que la chispa que una vez había iluminado mi matrimonio, en ese instante comprendí que estaba atrapada en un juego peligroso, y cada movimiento que hiciera podría llevarme más lejos de la verdad que anhelaba enfrentar. «Sí, claro», respondía Javier, aunque mi corazón latía por Mateo, mientras la culpa comenzaba a carcomerme desde adentro.
Sentada en el sofá del salón, con el corazón latiendo desbocado, observé a Javier mientras revisaba su teléfono con frenesí. Cada notificación que sonaba era como un golpe de tambor en mi pecho, y, aunque intentaba concentrarme en la serie que teníamos a medias, mi mente divagaba hacia el mensaje que había intercambiado con Mateo. Era un mensaje inocente, pero cargado de una tensión que me hacía sentir viva. De repente, el sonido de un ping me sacó de mis pensamientos. Era Javier, que había recibido una notificación también. Su expresión cambió de una leve curiosidad a una tormenta de emociones. «¿Qué es esto?», preguntó con la voz temblorosa mientras sostenía el teléfono en el aire, como si fuera un arma cargada que apuntaba directamente hacia mí. «¿De qué hablas?», respondí, intentando mantener la calma, pero mi voz sonó más temblorosa de lo que pretendía. Él se acercó, su mirada fija en la pantalla. En ese instante supe que había visto el mensaje. Las palabras flotaban entre nosotros, pesadas como plomo. «¿Mateo?». Su tono se volvió helado. «¿Qué le estás diciendo a nuestro sobrino?». El aire se volvió espeso, y cada segundo que pasaba se convertía en un eón. La verdad, la traición, todo se agolpaba en mi garganta. «Javier, no es lo que parece». Empecé a balbucear, pero él no me dejó terminar. «¿No es lo que parece? ¿De verdad?». Su voz se elevó y me sentí como si estuviera al borde de un precipicio, sintiendo cómo la culpa y el miedo me arrastraban hacia abajo. «¿Desde cuándo lo ves de esa manera?». «No lo sé, solo». Mi voz se quebró. «Necesito que me escuches». «¿Escucharte? ¿Qué quieres que escuche? ¿Que has estado coqueteando con un chico que es prácticamente un niño para ti?». Su risa fue amarga y dolió más que cualquier insulto. En ese momento me di cuenta de que había cruzado una línea que nunca debería haber cruzado. La chispa que había sentido con Mateo se había transformado en un incendio y ahora estaba consumiendo todo a su paso. «Lo siento, Javier. Nunca quise que esto pasara. Mi vida se siente tan vacía». Las lágrimas comenzaron a asomarse a mis ojos, pero me esforcé por mantenerme firme. «No estoy diciendo que esto esté bien, pero... ¿Pero qué?», me interrumpió, su voz más baja, casi un susurro lleno de dolor. «¿Que sientes algo por él?». Me quedé en silencio, incapaz de mentir. La verdad era que sí, había algo en Mateo que había despertado en mí una parte olvidada. Pero al mirarlo a él, vi un reflejo de la decepción, la tristeza. «No sé qué decirte», finalmente respondí, sintiendo que cada palabra era un ladrillo que apilaba en una pared entre nosotros. «Pero no quiero perderte». «¿Perderme?», respondió, su voz ahora en un tono casi de risa amarga. «Ya me has perdido, Lucía». El silencio que siguió fue ensordecedor. Miré hacia el suelo, sintiendo como el peso de mis decisiones caía sobre mis hombros. Javier se alejó, y su decepción era palpable. «Necesito tiempo», dijo con un tono que no dejaba lugar a dudas. «Tiempo para pensar». Asentí, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Cuando se fue, la casa quedó en completo silencio, y de repente sentí una mezcla de alivio y confusión. Había liberado un secreto, pero ahora el futuro estaba lleno de incertidumbres. En ese instante el sonido del teléfono rompió el silencio. Era Mateo. «Lucía, ¿estás bien?», preguntó, su voz llena de preocupación. «No realmente, Javier». Me detuve sintiendo un nudo en el estómago. «Él lo sabe». «¿Qué?». Su respuesta fue un susurro incrédulo. «¿Qué pasó?». «Vi un mensaje y ahora todo está en ruinas. Lucía, lo siento mucho. No quería que esto sucediera». «¿Y ahora qué?», pregunté, sintiendo una mezcla de desesperación y culpa. «Estoy atrapada entre tú y Javier. Tienes que decidir lo que realmente quieres», dijo, su voz firme. «No puedo seguir así», me sentí desgarrada. En ese momento, comprendí que estaba en una encrucijada emocional, atrapada entre dos mundos que amaba de maneras diferentes. La decisión que debía tomar me pesaba en el alma. El aire en la habitación era denso, cargado de silencio y de un peso que me oprimía el pecho. Miré a Javier, sentado en el borde del sofá. Su rostro mostraba una mezcla de determinación y tristeza. La luz del atardecer se filtraba a través de las cortinas, creando sombras que parecían bailar a nuestro alrededor. «Lucía», empezó. Su voz era firme, pero su mirada delataba una herida profunda. «He estado hablando con un abogado sobre el divorcio». Las palabras impactaron como un rayo en medio de la tormenta. Mi corazón se detuvo por un instante, y un torbellino de emociones me invadió. «¿Divorcio?». La palabra resonaba en mi mente, y no podía evitar sentir un alivio inesperado. Había estado atrapada en una rutina que me asfixiaba, en un matrimonio que se sentía más como una cadena que como un refugio. «Javier»,
Yo... Comencé, pero las palabras se me atascaban en la garganta. No sabía si debía sentirme devastada o liberada. Él continuó, sin prestarme mucha atención. No quiero que esto se convierta en un drama. Necesito tiempo para pensar. Creo que es lo mejor para ambos. Asentí, aunque en mi interior luchaba con la culpa. ¿Era realmente lo mejor? Mi mente se llenaba de imágenes de Mateo, de momentos robados, de risas compartidas. Pero ¿era eso amor o solo una forma de escapar de la monotonía? Javier, yo intenté nuevamente, pero él se puso de pie, interrumpiendo mis pensamientos. No, Lucía, no quiero discutir más. Necesito espacio. Y así, sin poder articular mis sentimientos, lo vi salir de la habitación, dejando un vacío que apenas podía soportar. Me senté en el sofá sintiendo que el mundo exterior continuaba su curso, ajeno a la tormenta que se desataba en mi interior. Unos minutos después, mi teléfono vibró en la mesa. Era un número desconocido. La curiosidad me llevó a contestar. ¿Lucía? La voz al otro lado era grave y tensa. Necesito que escuches esto. El corazón me dio un vuelco. ¿Quién es? Pregunté, tratando de mantener la calma. No puedo revelar mi identidad, pero lo que te voy a decir es importante. Mateo no es quien dice ser. Las palabras me golpearon como un puño. ¿Qué quieres decir? Su pasado esconde algo oscuro. No te conviene involucrarte con él. Traté de procesar la información mientras un escalofrío recorría mi espalda. ¿Qué había detrás de la apariencia despreocupada y encantadora de Mateo? ¿Qué sabes de él? Exigí, con un hilo de voz que apenas reconocía. No puedo darte detalles. Solo asegúrate de estar alerta. No todo es lo que parece. La llamada se cortó, dejándome con un torrente de preguntas y una creciente sensación de desasosiego. ¿Qué clase de secreto escondía Mateo? ¿Era posible que mis sentimientos hacia él fueran parte de una ilusión? Me levanté de un salto, sintiendo que el aire se volvía más denso a mi alrededor. Miré por la ventana, donde las nubes comenzaban a acumularse, como si el cielo también presagiara la tormenta. La luz del día se desvanecía rápidamente, y con ella mi certeza. Me sentía atrapada entre dos mundos. En de Javier, el esposo que había sido, y en de Mateo, el deseo que había despertado en mí. Pero ahora la revelación de este extraño me dejaba en un limbo de desconfianza. ¿En quién puedo confiar realmente?, murmuré para mí misma, sintiendo que la respuesta se me escapaba. El sonido de la lluvia golpeando el cristal me sacó de mis pensamientos. Un nuevo capítulo en mi vida se avecinaba, pero el camino estaba lleno de sombras y secretos. ¿Estaría dispuesta a enfrentarlos? ¿Podría encontrar la verdad en medio de la confusión? Mientras la tormenta se desataba afuera, supe que la batalla más grande sería enfrentar mis propios demonios y decidir qué camino tomar.